estuvo ampliamente habitada en la época micénica, pero no se han detallado restos de ninguna estructura palacial en el área. Por otra parte, en las tablillas micénicas de Lineal B aparece el topónimo Corito, que algunos han interpretado como la denominación de Corinto, aunque este topónimo ha aparecido en un lugar del Peloponeso bastante alejado, el Palacio de Pilo, por lo que tal interpretación ha sido objeto de debate. Ya entrando en la época oscura, Corinto es mencionada por Homero entre los territorios que lucharon bajo el mando de Agamenón en la guerra de Troya. Si bien este autor también utiliza el antiguo nombre de Éfira para referirse a esta ciudad. Por otra parte, la tradición dice que cuando los dorios llegaron a Corinto, tuvieron que luchar contra los eolios o contra los jonios que habitaban en la ciudad. Cuando los dorios alcanzaron el poder, reinaron en Corinto durante muchas generaciones. Según indica Diodoro Sículo, desde que llegaron los Heráclidas hasta la tiranía de Cípselo, en Corinto pasaron 447 años. Recordemos que según la tradición, los Heráclidas acompañaban a los dorios. Pasemos ahora a la época arcaica. Antes de la llegada de Cípselo, sin embargo, destacaron los llamados reyes Baquiadas. Estos pertenecían a un clan dórico muy unido, que era la familia gobernante de la Corinto arcaica en los siglos 8 y 7 a.C., un período de expansión del poder cultural corintio. En el 747 a.C., una revolución aristocrática encabezada por el clan Baquiada, compuesto por un par de cientos de hombres, derrocó al rey Telestes y tomó el poder. Posteriormente, Telestes fue asesinado por Arieo y Parantas, que a su vez eran Baquiadas. Gobernaron como un grupo. Se elegía anualmente un pritano, quien ocupaba el cargo real por un breve plazo, así también como un consejo, aunque no está documentado específicamente en los materiales literarios, y un polemarco para comandar el ejército. Durante el gobierno Baquiada, del 747 al 657 a.C., Corinto se convirtió en un estado unificado. En esta época se construyeron grandes edificios públicos y monumentos. Los corintios fundaron durante el período Baquiada muchas ciudades, Molicria, Siracusa y Córcira, entre otras. Para el 730 a.C., Corinto emergió como una gran ciudad griega, gracias al comercio marítimo y el desarrollo de su industria cerámica. Según Tucídides, los corintios en el siglo 7 a.C. fueron los primeros en ocuparse de las construcciones navales con técnicas muy semejantes a la de la época en la que él escribió. Según Tucídides, el armador corintio Amínocles habría inventado el trireme, construyendo 4 para los samios hacia el año 704 a.C. Aristóteles cuenta la historia de Filolao de Corinto, un Baquiada que era legislador en Tebas y se convirtió en amante de Diocles, el ganador de los Juegos Olímpicos. Ambos vivieron durante el resto de sus vidas en Tebas. Sus tumbas fueron construidas cerca una de otra y la de Filolao apuntaba hacia Corinto, mientras que la de Diocles le daba la espalda. Cípselo, quien había sido un polemarca, obtuvo una profecía del oráculo de Delfos y la interpretó como que debía tomar el control de Corinto. Así, en el 657 a.C., los Baquiadas fueron expulsados por el tirano Cípselo, cuya propia madre era de dicho linaje, pero por ser pobre se casó fuera del clan. Fue una de las primeras ciudades griegas en utilizar la moneda. Estas eran muy importantes debido a la actividad principal de la ciudad. Las primeras de ellas fueron acuñadas en el siglo 7 a.C. Tenían diversos motivos, figuras mitológicas, animales y otras acompañadas de pequeños símbolos que las distinguían. Corinto era la ciudad que organizaba los Juegos Ístmicos, de similares características a los celebrados en Olimpia, aunque menos famosos que estos. Cípselo fue sustituido por su hijo Periandro, que fue protector del comercio y las artes. Él se encargó de seguir fundando colonias como Ambracia, Anactorio, Leucade, Apolonia de Iliria y otras. En el 635 a.C., la colonia de Córcira derrotó a su metrópoli en una batalla naval, pero después fue nuevamente sometida.
La única colonia al este del Golfo Sarónico fue Potidia, en la Calcídica. A Periandro le sucedió su nieto Psamético, que reinó solo 3 años y fue derrocado por los espartanos, que instituyeron un gobierno aristocrático, y Corinto fue un aliado permanente de la Confederación Lacedemonia. En un período posterior, los corintios rechazaron ayudar a Cleómenes I, rey de Esparta, a restaurar a Hipias de Atenas, y enviaron 20 trirremes a Atenas para ayudarla en la guerra contra Egina. Pasemos ahora al período clásico. Después de las guerras médicas, Megara se alió con Atenas y los corintios entraron en guerra con Megara, territorio que invadieron, pero fueron derrotados por el estratego ateniense Mirónides en el 457 a.C. Después se firmó la paz, pero la enemistad con Atenas siguió, sobre todo por la ayuda de esta a la ex colonia de Córcira, que fue una de las causas de la guerra del Peloponeso. Durante esta guerra, la flota peloponesia fue básicamente corintia. Con la paz de Nicias del 421, los corintios no se quisieron sumar e intentaron configurar otra liga con Argos, Mantinea y Élide. Pero pronto volvió a formar alianza con Esparta, que se mantuvo hasta el final de la guerra. Cuando Atenas se rindió después de la batalla de Gospóstamos, los corintios y beocios pidieron arrasar la ciudad derrotada, pero el espartiata Lisandro no lo consintió. La hegemonía espartana pronto se mostró más opresiva que la ateniense, de modo que los corintios, junto con los argivos, atenienses y beocios, configuraron una coalición que, sustentada en las profundas arcas persas, hizo frente al imperialismo espartano en la llamada Guerra de Corinto, del 395 al 386, buena parte de la cual fue dirimida en su territorio. En el verano del 394 tuvieron lugar 2 de las mayores batallas hoplíticas del mundo griego antiguo, en Nemea y Coronea, ambas vencidas técnicamente por los lacedemonios, que no obtuvieron ventajas estratégicas. En los siguientes años, la Corintia fue sometida a una guerra de depredación y de pillaje que provocó el estallido de una éstasis o conflicto civil en el seno de la ciudadanía, alentada por los intereses de los estados hegemónicos. Según Jenofonte, los argivos aprovecharon esta situación para anexionarse Corinto, pero más probablemente el filolaconio Jenofonte convirtió en cinecismo o unión política la presencia de una guarnición militar argiva en el Acrocorinto, la ciudadela o acrópolis corintia. De cualquier forma, la paz del rey o paz de Antálcidas, alcanzada en la primavera del 386, acabó con cualquier proyecto argivo de anexión sobre Corinto al evacuar la guarnición del Acrocorinto, además de permitir el retorno de los exiliados corintios, obviamente filo-espartanos, que procuraron la fidelidad de Corinto hacia Esparta en los años sucesivos. En la guerra que siguió entre Tebas y Esparta, los corintios fueron leales a Esparta, pero el territorio hubo de firmar una paz separada. La ciudad permaneció independiente bajo gobierno oligárquico. Timófanes intentó conseguir la tiranía, pero fue muerto por su propio hermano Timoleón en el 344 a.C. En el año 338, la ciudad fue conquistada por Filipo II de Macedonia, que la hizo el centro de la Liga de Corinto, controlada por él mismo. Después de la batalla de Queronea, los macedonios establecieron una guarnición en el Acrocorinto. Esta guarnición fue sorprendida por el líder de la Liga Aquea, Arato, que incorporó Corinto a dicha liga en el 243. En el 223, la ciudad fue ocupada por Antígono III Dosón, que la quería como base contra la Liga Etolia y Clómenes. Filipo, hijo adoptivo de Antígono, la conservó hasta que fue derrotado en la batalla de Cinocéfalas en el 197. Y Corinto fue declarada ciudad libre por los romanos y unida a la Liga Aquea otra vez. Una guarnición romana se estableció en el Acrocorinto. Corinto fue después capital de la liga y fue allí donde los embajadores romanos fueron maltratados, lo que provocó el ultimátum del Senado romano a la liga. Derrotada esta, el cónsul romano Lucio Mumio entró en Corinto sin oposición y se vengó de la ciudad y sus habitantes.
Los hombres fueron ejecutados y las mujeres y los niños fueron vendidos como esclavos. Las obras de arte fueron llevadas a Roma y la ciudad fue saqueada y destruida en el 146. Continuó despoblada y destruida unos 100 años y su territorio fue entregado a Sición. Así pasamos al período romano. En el año 46, Julio César decidió reconstruir la ciudad y envió una colonia de veteranos y hombres libres. La ciudad se recuperó en el 44 a.C. y cuando Pablo de Tarso la visitó en el siglo I, era una ciudad y por tanto perteneció sucesivamente a los emperadores bizantinos de Constantinopla, fue conquistada por los francos en 1205, luego por los venecianos y en 1459 por los otomanos, hasta que en 1858 un terremoto provocó la destrucción de la antigua ciudad. Desde 1896, la Escuela Americana de Estudios Clásicos de Atenas, bajo la dirección del Ministerio de Cultura griego, ha realizado sistemáticas excavaciones arqueológicas. En esta ciudad, Pablo vivió 1 año y medio. Allí se puso en contacto con Aquila y Priscila, judíos que habían llegado de Italia después del decreto del emperador Claudio que expulsaba de Roma a todos los judíos. Como también eran fabricantes de tiendas, Pablo se alojó con ellos y trabajó en su oficio. Muy probablemente, el apóstol llegó a Corinto a comienzos del 51 después de Cristo, permaneciendo allí más de 1 año y 6 meses. Al comienzo, trabajó con los judíos en la sinagoga, como era su práctica al entrar en una ciudad nueva. Sin embargo, una vez más, cuando la mayoría de los judíos se opuso y lo injurió, se apartó de ellos y comenzó a trabajar en forma directa por los gentiles. Como ya no podía predicar en la sinagoga, realizó sus reuniones en una casa contigua cuyo dueño adoraba a Dios. El evangelio produjo mucho fruto en esa ciudad y entre los conversos estaba el dirigente de la sinagoga. Entretanto, Silas y Timoteo llegaron con las animadoras noticias de la fidelidad de los tesalonicenses. Estas buenas nuevas inspiraron a Pablo a escribir su primera epístola a los tesalonicenses, probablemente en el año 51 después de Cristo. Es la epístola que se ha conservado. Más tarde, tal vez a fines del mismo año o a comienzos del año siguiente, escribió la segunda carta a los tesalonicenses. Tras pasar más de 18 meses en Corinto, Pablo se embarcó en Céncreas rumbo a Éfeso, alrededor del año 52 de nuestra era. En este lugar, escuchando el himno al amor de la carta a los Corintios, los peregrinos pudimos celebrar la Santa Misa. La visita continúa en el Museo Arqueológico que alberga las piezas griegas y romanas encontradas en las excavaciones. Esto permite ampliar nuestro conocimiento del lugar porque la mayoría de las ruinas de Corinto corresponden a la época romana y no a la de la Grecia clásica. Esto debido a la devastación de la ciudad por las legiones romanas en el año 146 a.C. El museo fue fundado en los años 30 del siglo pasado por la Escuela Americana de Estudios Clásicos para albergar las piezas griegas y romanas descubiertas en las excavaciones, esculturas, columnas, capiteles, mosaicos y piezas de alfarería. Esta pieza conserva aún algo de los colores originales. El mosaico muestra a un grifo atacando a un caballo. Los relieves romanos
muestran escenas de guerreros luchando contra amazonas y gigantes. La coraza de esta escultura romana muestra una medusa. Esta representa al César como dios, con el torso desnudo y un gran manto. Esta otra está decorada con victorias aladas que flanquean un trofeo, y sobre él la medusa. Esta muestra a César Augusto con el manto de sacerdote que le cubre la cabeza en acto de reverencia a los dioses. La apariencia juvenil, casi infantil, sin líneas de expresión, también lo representa como inmortal, como el divino César. Ixtorix, suscríbete.